¿Qué tan lejos puede llegar un imperio para consolidar su autoridad sobre vastos territorios y poblaciones diversas? En el imperio colonial francés, el castigo era mucho más que un acto de corrección. Se convertía en un espectáculo calculado para enviar un mensaje claro y aterrador. Desde trabajos forzados agotadores hasta castigos físicos que desafiaban los límites de la humanidad, estas prácticas eran diseñadas para quebrantar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. No eran simples medidas de disciplina, sino herramientas de dominación que mantenían a millones bajo un régimen de miedo y sometimiento absoluto. Pero, ¿qué métodos de tortura y castigo se utilizaban para imponer este control? La guillotina, el hacha de la justicia. La guillotina, concebida originalmente como un símbolo de justicia durante la Revolución Francesa, evolucionó para convertirse en un arma de control absoluto en las colonias francesas. En el extenso dominio colonial, este instrumento, conocido por su eficiencia, pasó de ser una herramienta judicial a un medio de dominación. Su filo no solo caía sobre quienes infringían las leyes, sino también sobre aquellos que representaban una amenaza al orden establecido por el imperio. Introducida en las colonias francesas durante el siglo XIX, la guillotina se convirtió en un espectáculo público que buscaba infundir respeto y temor. A diferencia de Europa, donde su uso se justificaba como una medida de justicia imparcial, en las colonias cumplía un propósito diferente: reforzar la supremacía del régimen francés sobre las poblaciones locales. En Argelia, donde la guillotina tuvo un uso significativo, se estima que entre 1830 y 1962.000 personas fueron ejecutadas públicamente bajo su filo. Estas ejecuciones no solo castigaban delitos considerados graves, como insurrección o conspiración, sino que también servían como advertencia colectiva para sofocar movimientos de resistencia contra la ocupación francesa. Las ejecuciones con guillotina rara vez eran actos privados. A menudo se llevaban a cabo en plazas públicas y frente a grandes multitudes, organizadas por las autoridades coloniales. En Indochina, por ejemplo, las ejecuciones eran anunciadas días antes, atrayendo a aldeanos de regiones cercanas. Documentos históricos muestran que, en 1908, un líder rebelde vietnamita fue guillotinado frente a cientos de personas como parte de una estrategia para desmoralizar a sus seguidores. En Senegal, registros de 1923 describen cómo un grupo de rebeldes fue ejecutado públicamente en una plaza de Dakar, tras intentar organizar un levantamiento contra el sistema laboral impuesto por los franceses. Estos eventos estaban diseñados para garantizar que las poblaciones locales entendieran las consecuencias de desafiar la autoridad colonial. La guillotina no era utilizada de forma indiscriminada, mientras que los castigos corporales como azotes o latigazos eran comunes para infracciones menores. Este método de ejecución se reservaba para casos considerados de alto perfil. Disidentes políticos, líderes de movimientos de independencia y rebeldes eran los principales objetivos. Su propósito no era únicamente eliminar físicamente a los opositores, sino también destruir la moral de sus seguidores. Un ejemplo notable fue la ejecución de Mohamed Ben Abdelkrim, un argelino acusado de liderar una revuelta en 1911. Su guillotina se realizó en presencia de representantes locales y coloniales, enfatizando el alcance y la fuerza del régimen francés. El uso de la guillotina en las colonias francesas comenzó a declinar a mediados del siglo XX, coincidiendo con los movimientos de descolonización y el creciente escrutinio internacional hacia las prácticas coloniales. Sin embargo, su impacto permaneció. El legado de la guillotina en las colonias francesas resalta no solo como un instrumento de justicia, sino como una herramienta de disuasión y control en un sistema diseñado para mantener la hegemonía imperial. A través de su filo, la guillotina consolidó su lugar como un símbolo dual: justicia para unos y terror para otros, recordando la compleja relación entre poder, ley y dominación en el contexto colonial. La rueda de destripamiento, el castigo más brutal. Entre los métodos de ejecución empleados durante los primeros años de la colonización francesa, la rueda de destripamiento, o rueda de Catalina, se destacó por su brutalidad y el impacto visual de su aplicación. Aunque su uso fue limitado en las colonias, su reputación la convirtió en un símbolo aterrador de la justicia colonial.
marcando un capítulo sombrío en la historia del Imperio francés. La rueda de destripamiento era un método de ejecución meticulosamente diseñado para causar el máximo dolor y prolongar el sufrimiento. El condenado era atado a una rueda de madera, con los brazos y las piernas extendidos sobre los radios. Luego, con barras de hierro u otros instrumentos pesados, los verdugos rompían sistemáticamente los huesos de las extremidades, comenzando por los tobillos y subiendo hacia el torso. En algunos casos, el condenado era colocado boca arriba para que el golpe final cayera sobre el pecho, acelerando la muerte. Sin embargo, en ejecuciones más crueles, la víctima era dejada viva durante horas o incluso días, expuesta al público hasta que fallecía. La naturaleza pública de este castigo amplificaba su impacto. En las plazas y espacios comunes donde se llevaban a cabo, los espectadores eran forzados a presenciar el lento proceso, mientras las autoridades utilizaban estos eventos como un recordatorio del control absoluto del régimen colonial. Aunque su origen se remonta a Europa, la rueda de destripamiento llegó a las colonias francesas como una herramienta de control extremo. Durante el siglo XVIII, este método se utilizó principalmente en regiones del Caribe y Luisiana para castigar delitos graves, como el asesinato, la rebelión o la fuga de esclavizados. Un caso documentado en Nueva Orleans describe la ejecución de un esclavizado que lideró un intento de fuga masiva en 1730. Fue atado a la rueda y ejecutado públicamente como advertencia para otros esclavizados. La complejidad del procedimiento y el nivel de coordinación requerido hicieron que este castigo fuera reservado únicamente para situaciones en las que las autoridades buscaban un impacto significativo en la población local. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Louis Congo, un verdugo negro en Nueva Orleans, fue encargado de ejecutar varios métodos de castigo en la colonia, incluidos los azotes y la rueda de destripamiento. Como esclavizado él mismo, Congo personificaba las complejas y perturbadoras dinámicas de poder en la sociedad colonial. Su rol como ejecutor de castigos brutales refleja cómo las autoridades utilizaban incluso a los oprimidos para mantener el control sobre sus comunidades. El uso de la rueda en las colonias francesas no fue casual. La administración colonial buscaba reforzar su autoridad en territorios lejanos, donde las revueltas y el descontento eran constantes. La rueda de destripamiento servía como un mecanismo de disuasión. Aunque rara vez utilizada, su mera existencia contribuía a mantener el orden al inculcar un temor profundo en las comunidades. En las colonias del Caribe, como Martinica y Guadalupe, la rueda fue implementada en casos excepcionales, como el de un marinero condenado por asesinato en 1758, quien fue ejecutado públicamente en el puerto principal. Registros históricos sugieren que estas ejecuciones atraían grandes multitudes y eran organizadas con la intención de impactar tanto a los colonos como a las poblaciones esclavizadas. Para el siglo XIX, la rueda de destripamiento cayó en desuso, desplazada por métodos de ejecución considerados más rápidos y prácticos, como la guillotina. El cambio reflejaba no solo un avance en las técnicas de castigo, sino también una evolución en las estrategias coloniales, que comenzaban a priorizar la eficiencia sobre el espectáculo público. A pesar de su desaparición, la rueda dejó una huella profunda en la memoria colectiva de las colonias. Como símbolo de las dinámicas de poder en el sistema colonial, este castigo extremo representó una de las manifestaciones más crudas del control absoluto ejercido por el régimen francés. Aunque se utilizó de manera limitada, la rueda de destripamiento se mantuvo como un emblema de la justicia más severa y una herramienta de disuasión extrema. Su legado continúa siendo recordado como una de las prácticas más atroces dentro del sistema colonial francés, destacando las dinámicas de control y represión que caracterizaron este periodo de la historia. Azotes y latigazos, métodos de castigo en el imperio colonial francés. Los azotes y los latigazos se establecieron como prácticas habituales dentro de las estrategias disciplinarias del imperio colonial francés. Estas formas de castigo físico eran sancionadas legalmente bajo el Code de l'Indigènat, promulgado en 1881, un conjunto de leyes que otorgaban a las autoridades coloniales amplios poderes para imponer sanciones a las poblaciones indígenas sin necesidad de procesos judiciales formales. Los bastonazos, caning,
Se realizaban generalmente con varas de madera o cañas de bambú, mientras que los latigazos utilizaban correas de cuero trenzado. La cantidad de golpes dependía de la infracción y era decidida por administradores coloniales o jefes locales bajo la supervisión del régimen francés. Estos castigos se llevaban a cabo en plazas públicas o centros de trabajo, en presencia de miembros de la comunidad. Un registro de 1908 en Senegal detalla cómo un joven fue sentenciado a 25 bastonazos por negarse a participar en un proyecto de construcción supervisado por las autoridades coloniales. En las plantaciones de Indochina, los trabajadores que incumplían las cuotas de producción recibían entre 10 y 50 golpes de látigo, según documentos oficiales de la época. En 1912, un informe gubernamental menciona la ejecución de castigos en aldeas que no cumplían con las cuotas de impuestos. En una localidad de Níger, varios hombres fueron castigados públicamente con bastonazos por retrasos en los pagos exigidos por la administración local. En 1923, un grupo de agricultores que protestaba contra la expropiación de tierras fue sometido a latigazos colectivos, según consta en los archivos coloniales. Cada persona recibió entre 20 y 30 golpes. En 1930, durante una huelga en una plantación de caucho, varios trabajadores fueron castigados públicamente con latigazos por no regresar a sus labores tras un ultimátum de las autoridades. El registro de la empresa menciona el uso de este método como una medida de disuasión inmediata. El Code del Indigenat estipulaba que los castigos físicos podían imponerse por infracciones como desobedecer órdenes, retrasos en el pago de impuestos o la falta de participación en trabajos obligatorios. La ausencia de un sistema de apelación aseguraba que estas sanciones se ejecutaran de manera rápida y sin resistencia formal. En Senegal, un caso de 1910 detalla cómo un hombre fue condenado a recibir 30 bastonazos por no asistir a la construcción de una carretera en su región. Documentos históricos describen el evento como una acción disciplinaria ordinaria aplicada para garantizar el cumplimiento de las directrices coloniales. Los castigos físicos permanecieron en uso en varias colonias francesas hasta la década de 1940, cuando comenzaron a cuestionarse debido a las crecientes críticas internacionales hacia las prácticas coloniales. Sin embargo, informes de la época muestran que estos métodos seguían siendo comunes en áreas rurales, donde la administración colonial mantenía un control directo sobre las poblaciones locales. El registro histórico de estos castigos refleja un sistema organizado que priorizaba la ejecución inmediata de las sanciones como parte de las políticas administrativas del imperio colonial francés. El marcaje con hierros al rojo vivo, una huella de dominación. El marcaje con hierros al rojo vivo fue uno de los métodos más utilizados para ejercer control y disciplina en las colonias del Imperio francés. Originado en el derecho penal de la Francia metropolitana, este castigo evolucionó en las colonias, adquiriendo connotaciones más violentas y opresivas, especialmente en el contexto de la esclavitud. La práctica, que consistía en aplicar un hierro caliente sobre la piel para grabar símbolos o iniciales, no solo castigaba al individuo, sino que también dejaba un mensaje claro para las comunidades locales. El marcaje se utilizaba principalmente para identificar y castigar a aquellos considerados delincuentes o insubordinados. En el Caribe, particularmente en Haití y Martinica, esta práctica fue común durante los siglos XVII y XVIII. Personas condenadas por robo, deserción o rebelión eran marcadas con hierros al rojo vivo que inscribían letras como V, por voleur, ladrón, o símbolos específicos de las autoridades coloniales. En el sistema de esclavitud, el marcaje adquirió un propósito adicional. Los esclavizados africanos eran frecuentemente marcados con las iniciales de sus propietarios, símbolos de plantaciones o emblemas de la autoridad colonial. Este proceso, realizado generalmente al llegar a los puertos o tras una compra, se justificaba como una forma de registro que indicaba propiedad. La marca, permanente e inalterable, se convertía en un distintivo físico que reforzaba la subordinación de las personas esclavizadas dentro de la jerarquía colonial. El marcaje con hierros al rojo vivo fue particularmente simbólico durante la Revolución haitiana, 1791-1804. En Haití, conocido entonces como Saint-Domingue,
Esta práctica representaba una de las formas más visibles de deshumanización y opresión ejercidas sobre la población esclavizada. Testimonios de la época relatan cómo las marcas en los cuerpos de los rebeldes capturados se utilizaban para identificar su pertenencia a facciones específicas o su historial de insubordinación. Durante este periodo, el marcaje se convirtió en un foco de resistencia. Líderes revolucionarios como Toussaint Louverture hicieron énfasis en erradicar estas prácticas y denunciar su simbolismo opresivo, utilizando la abolición del marcaje como una bandera de la lucha por la libertad. A medida que el movimiento revolucionario avanzaba, el marcaje no solo se redujo, sino que comenzó a considerarse un recordatorio tangible de las atrocidades del régimen colonial. En Francia, el marcaje fue oficialmente abolido en 1832 como parte de una reforma del sistema penal. Sin embargo, en las colonias la práctica continuó de manera clandestina o con justificaciones locales durante varias décadas más. Informes de mediados del siglo XIX indican que en territorios como Guadalupe y Guyana, el marcaje todavía era utilizado para identificar a trabajadores contratados, especialmente en las plantaciones. El lento abandono de esta práctica refleja las diferencias entre las políticas aplicadas en la metrópoli y las colonias. Mientras Francia buscaba proyectar una imagen más civilizada, las colonias seguían siendo terreno fértil para métodos represivos que mantenían el control sobre las poblaciones locales. Campos de trabajo forzado, la máquina de explotación del imperio colonial francés. En el corazón del sistema colonial francés, los campos de trabajo forzado emergieron como una de las herramientas más efectivas para sostener la economía imperial y mantener el control sobre las poblaciones colonizadas. Estos campos, establecidos en territorios como la Guayana Francesa, Madagascar y África Occidental, sirvieron no solo para explotar los recursos naturales, sino también para castigar a quienes desafiaban la autoridad colonial. El trabajo forzado se implementó como una forma de maximizar la productividad económica en regiones ricas en recursos naturales. En África Occidental, por ejemplo, la construcción de infraestructuras como ferrocarriles y carreteras dependió en gran medida de la mano de obra forzada de las poblaciones indígenas. Bajo el Code del Indigenat, los hombres locales eran reclutados para trabajos obligatorios, a menudo sin compensación, y sometidos a jornadas agotadoras bajo la supervisión directa de administradores coloniales. En Madagascar, durante las primeras décadas del siglo XX, miles de hombres fueron obligados a trabajar en proyectos agrícolas y de infraestructura que buscaban consolidar el control francés sobre la isla. Los registros coloniales describen cómo estos trabajadores enfrentaban condiciones de salud precarias, insuficiente alimentación y castigos físicos por incumplir los objetivos asignados. Entre los campos de trabajo forzado establecidos por el Imperio francés, el de la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa, se destacó como uno de los más brutales. Fundado en el siglo XIX, este campo se convirtió en un lugar de castigo extremo, especialmente para prisioneros políticos y criminales condenados. Las condiciones de vida en la isla eran infames. Los reclusos enfrentaban desnutrición, enfermedades como la malaria y jornadas interminables de trabajo bajo un clima tropical hostil. La Isla del Diablo ganó notoriedad durante el caso Dreyfus, cuando el oficial del ejército francés, Alfred Dreyfus, fue enviado allí tras ser falsamente acusado de traición. Aunque eventualmente fue exonerado, su experiencia puso al descubierto las condiciones inhumanas del campo, atrayendo la atención internacional. Entre los reclusos se encontraban no solo criminales comunes, sino también disidentes políticos que se habían opuesto al régimen francés en eventos como la Comuna de París, 1871. Las autoridades francesas utilizaban la remoción física de estos individuos como una forma de neutralizar amenazas al poder colonial, mientras que las duras condiciones de los campos servían como advertencia para otros potenciales opositores. El sistema de trabajo forzado no se limitaba a la explotación económica, también funcionaba como un método de control social y político. Aquellos que resistían las políticas coloniales eran enviados a estos campos como forma de castigo ejemplar. Las condiciones brutales estaban diseñadas para quebrantar tanto a los individuos como a las comunidades de las que provenían, desalentando cualquier intento de rebelión. Sin embargo,
Esta práctica también tuvo consecuencias inesperadas. Las duras condiciones y las muertes masivas en los campos generaron críticas dentro y fuera de Francia, especialmente a partir de la década de 1930, cuando el movimiento anticolonial comenzó a ganar fuerza. Los testimonios de sobrevivientes, junto con los informes de investigadores y periodistas, expusieron las violaciones cometidas en nombre de la productividad y el control. El sistema de trabajo forzado comenzó a desmantelarse progresivamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las crecientes presiones internacionales y la movilización anticolonial obligaron a Francia a revisar sus políticas en las colonias. Sin embargo, el impacto de estos campos dejó una marca duradera en las regiones afectadas, tanto en términos de devastación social como en la memoria colectiva. Hoy, los campos de trabajo forzado en el Imperio francés son recordados como una de las herramientas más opresivas utilizadas para sostener el colonialismo. La Isla del Diablo, en particular, se ha convertido en un símbolo de las atrocidades asociadas con este sistema, ilustrando cómo el Imperio francés dependió no solo de la explotación económica, sino también del castigo extremo para mantener su hegemonía. Tortura en las prisiones coloniales. El horror oculto del Imperio francés. La represión colonial francesa no solo se ejecutaba en plazas y calles como un espectáculo de advertencia, sino que también operaba en la sombra, en prisiones donde la violencia se aplicaba sin restricciones. Mientras que las ejecuciones y castigos públicos buscaban infundir miedo en la población, los centros de detención servían como laboratorios de tortura para quebrar a prisioneros políticos, insurgentes y cualquier persona considerada una amenaza para el régimen colonial. Estos métodos, documentados en colonias como Argelia e Indochina, revelan un sistema de castigo basado en la brutalidad sistemática. Técnicas como la privación sensorial, la asfixia controlada, el hacinamiento extremo y la simulación de ejecución fueron aplicadas con el propósito de doblegar la voluntad de los detenidos. Más allá de las paredes de las prisiones coloniales, estos tormentos eran desconocidos para el público, pero dentro de ellas, cada castigo estaba diseñado para deshumanizar y destruir la resistencia psicológica de los prisioneros. Uno de los métodos más efectivos para quebrar a los detenidos en las prisiones coloniales francesas fue la privación sensorial, que consistía en mantener a los prisioneros aislados de cualquier estímulo externo durante largos periodos de tiempo. Los reclusos eran encerrados en celdas completamente oscuras, sin contacto con otras personas y sin acceso a sonidos o luz natural. En muchos casos, pasaban días, semanas o incluso meses sin saber si era de día o de noche. La falta de interacción humana y la desorientación extrema causaban efectos devastadores en la mente. Muchos prisioneros desarrollaban alucinaciones, ansiedad severa y pérdida de la noción del tiempo, lo que facilitaba la manipulación de sus mentes y la obtención de confesiones bajo un estado de desesperación total. Este método fue ampliamente utilizado en Argelia contra miembros del Frente de Liberación Nacional, FLN, quienes eran capturados y confinados en celdas subterráneas sin ventanas. En Indochina, prisioneros políticos fueron encerrados en espacios reducidos donde no podían moverse con libertad, sometidos a un silencio absoluto que deterioraba lentamente su estado mental. Otro método recurrente en los centros de detención coloniales fue la asfixia controlada, utilizada para generar la sensación de ahogamiento sin causar la muerte inmediata. En algunos casos, se colocaban bolsas de tela sobre la cabeza del prisionero y se ajustaban hasta que el detenido perdiera el conocimiento. Una vez que la víctima se desmayaba, la bolsa se retiraba para permitir que recuperara el aliento, solo para repetir el proceso una y otra vez. En Argelia, se aplicó una variante de este método mediante el uso de agua. Los prisioneros eran sumergidos repetidamente en barriles o tanques, en una técnica similar al waterboarding. Esta práctica inducía pánico extremo y hacía creer a los detenidos que estaban a punto de morir, forzándolos a confesar bajo un estado de terror absoluto. La simulación de ejecución fue otro mecanismo utilizado para someter a los prisioneros.
En muchos casos, los detenidos eran sacados de sus celdas con los ojos vendados, transportados a zonas apartadas y colocados en fila ante un pelotón de fusilamiento. Se les hacía escuchar cómo se cargaban las armas y se les daba la orden de prepararse para morir. En el último momento se disparaban tiros al aire o simplemente se les devolvía a sus celdas. Este método tenía como objetivo quebrar completamente la resistencia psicológica de los prisioneros, quienes quedaban atrapados en un estado de constante miedo a la muerte. Más allá de las torturas físicas y psicológicas, las condiciones de vida en las cárceles coloniales constituían un castigo en sí mismas. En muchos casos, los prisioneros no necesitaban ser interrogados o golpeados para morir, pues las enfermedades, el hambre y la falta de higiene se encargaban de acabar con ellos lentamente. En Indochina, los detenidos eran hacinados en celdas diminutas sin ventilación. El calor sofocante y la humedad convertían estos espacios en trampas mortales, donde las enfermedades se propagaban sin control. La escasez de agua potable y la alimentación insuficiente debilitaban rápidamente a los prisioneros, muchos de los cuales no lograban sobrevivir más de unos pocos meses en cautiverio. En Argelia, algunos prisioneros fueron encerrados en jaulas al aire libre, expuestos al sol abrasador durante el día y al frío extremo por la noche. Las picaduras de insectos, la deshidratación y la fatiga constante debilitaban a los detenidos hasta el punto de la muerte. Las ejecuciones extrajudiciales dentro de las prisiones también eran comunes. En algunos casos, los guardias simplemente dejaban de alimentar a ciertos prisioneros o los golpeaban sistemáticamente hasta que morían a causa de sus heridas. Estas muertes eran registradas como fallecimientos por enfermedad para encubrir los crímenes cometidos dentro de las cárceles. Las prisiones coloniales francesas no eran simples centros de detención, sino espacios donde la tortura era utilizada como una herramienta de control absoluto. Fuera del ojo público, lejos de los discursos oficiales sobre civilización y progreso, estos centros de reclusión funcionaban como máquinas de sufrimiento donde la vida de los prisioneros no tenía valor. La combinación de privación sensorial, asfixia, simulación de ejecución y condiciones de vida inhumanas no solo castigaba a los prisioneros, sino que también servía como un mensaje claro para quienes permanecían libres. En el sistema colonial, no era suficiente con someter físicamente a los insurgentes y disidentes. Era necesario destruir su voluntad y hacer que el miedo se propagara más allá de las paredes de las cárceles. Cuando la violencia en las calles no bastaba para aplastar la resistencia, las prisiones se convertían en el último recurso del terror colonial. Dentro de sus muros, el castigo no era solo un acto de represión, sino una sentencia de muerte lenta, aplicada sin testigos y sin posibilidad de escape. La picota, la humillación pública. La picota, una estructura aparentemente simple de madera o metal diseñada para inmovilizar la cabeza y las manos de un condenado, se convirtió en un símbolo de humillación pública en el imperio colonial francés. Aunque originada en Europa como castigo para delitos menores, en las colonias francesas esta práctica adquirió un carácter más severo, especialmente cuando se utilizaba contra poblaciones esclavizadas, indígenas y trabajadoras forzadas. El proceso era directo. La persona condenada era colocada en un marco que limitaba su movilidad, a menudo en un lugar público como una plaza o un mercado. Durante horas, e incluso días, el condenado debía soportar no solo la incomodidad física de la posición forzada, sino también la humillación de ser objeto de burla, insultos y, en algunos casos, agresiones físicas por parte de los espectadores. En las colonias, este castigo a menudo se combinaba con actos adicionales de crueldad. Documentos históricos relatan casos en los que las personas en la picota eran golpeadas por los supervisores coloniales o recibían el impacto de objetos arrojados por la multitud. El objetivo no era solo degradar al individuo castigado, sino también enviar un mensaje claro de sumisión a toda la comunidad. La picota fue particularmente prominente en las colonias del Caribe, como Saint-Domingue, actual Haití, donde se usó extensamente contra la población esclavizada.
Los registros históricos señalan que las personas esclavizadas que desobedecían a sus amos, intentaban escapar o simplemente cuestionaban las órdenes, podían ser colocadas en la picota durante largas horas bajo el sol abrasador. En Saint-Domingue, este método era común en plantaciones donde se imponía como castigo para infracciones menores, como retrasos en el trabajo o conversaciones prohibidas. Sin embargo, también se utilizaba como respuesta a intentos de rebelión, aumentando la severidad del castigo con actos como golpizas públicas antes o después de ser colocados en la estructura. En África Occidental francesa, la picota se empleó contra poblaciones indígenas que incumplían cuotas de trabajo forzado o resistían la autoridad colonial. En aldeas y centros urbanos, las plazas públicas se convirtieron en escenarios donde los condenados permanecían expuestos durante horas, mientras la comunidad era obligada a presenciar el acto. A diferencia de los castigos físicos directos, como los azotes, la picota tenía un propósito dual: sancionar al individuo mientras reforzaba la jerarquía social ante el resto de la población. El acto de ser observado por colonizadores, supervisores y pares transformaba la experiencia del castigo en un evento colectivo. Esto servía como advertencia para disuadir cualquier forma de resistencia y mantener la estructura de poder colonial. Hacia principios del siglo XIX, el uso de la picota comenzó a declinar en las colonias francesas. Este descenso estuvo ligado a la introducción de sistemas carcelarios más formales y al desarrollo de métodos de castigo percibidos como más civilizados. A pesar de su abandono, la picota dejó una profunda impresión en la memoria de las comunidades afectadas. En particular, su uso en regiones como Haití contribuyó al resentimiento que alimentó movimientos revolucionarios y de emancipación. El recuerdo de este castigo, combinado con otras formas de represión colonial, sigue siendo un recordatorio de las herramientas utilizadas para mantener el control en el Imperio francés. Cuerpos colonizados. El abuso sexual como arma del poder imperial. El periodo colonial francés se caracterizó por una explotación sistemática que iba mucho más allá de la economía y la política. En este contexto, la violencia sexual se convirtió en un mecanismo efectivo para consolidar la dominación sobre las poblaciones colonizadas. Facilitada por un sistema profundamente desigual y racista, esta forma de violencia era tanto una expresión del control absoluto de los colonizadores como una herramienta para desmoralizar y debilitar a las comunidades sometidas. Los cuerpos de las mujeres colonizadas, fetichizados y deshumanizados, se convirtieron en el blanco de un abuso normalizado por las estructuras legales y sociales del régimen colonial. En las colonias, la desigualdad de poder absoluto jugó un papel fundamental en la perpetuación de estos abusos. Los colonizadores, ya fueran administradores, soldados o civiles, ostentaban una autoridad incuestionable sobre la vida de las personas colonizadas. Este control total les permitía ejercer violencia física y sexual con impunidad, mientras las leyes coloniales protegían sus acciones. En este entorno, las mujeres locales, desprovistas de cualquier forma de protección legal, se encontraban en una posición de completa vulnerabilidad. Así, la estructura de poder no solo facilitaba los abusos, sino que los legitimaba como una extensión del dominio colonial. La deshumanización racista también desempeñó un papel crucial en este fenómeno. Las ideologías coloniales promovían la idea de que las poblaciones sometidas eran primitivas, exóticas y, en última instancia, inferiores. Estas narrativas, profundamente arraigadas, presentaban a las mujeres colonizadas como objetos sexualizados, perpetuando la creencia de que sus cuerpos eran accesibles para los colonizadores. En este contexto, las mujeres eran vistas no como personas con derechos, sino como botines del proyecto colonial. Este imaginario se intensificaba en situaciones de conflicto, donde la violencia sexual se utilizaba como una herramienta de represalia colectiva contra las comunidades rebeldes. La impunidad estructural garantizaba que los agresores rara vez enfrentaran consecuencias legales. En las colonias, las leyes estaban diseñadas para proteger a los colonos europeos, ignorando sistemáticamente los testimonios de las víctimas locales. Si una mujer colonizada denunciaba una violación, su palabra era considerada inválida frente a la de su agresor. Esta cultura de impunidad no solo perpetuaba los abusos, sino que también enviaba un mensaje claro a las víctimas. No había justicia posible para ellas.
Esto era especialmente evidente en casos donde los perpetradores eran soldados o funcionarios, quienes, como representantes del imperio, gozaban de inmunidad absoluta. El abuso sexual no se limitaba a actos individuales, sino que también formaba parte de la vida cotidiana en los sistemas de trabajo forzado. En las plantaciones, minas y proyectos de infraestructura, las mujeres colonizadas trabajaban bajo la constante supervisión de capataces y administradores europeos, lo que las exponía regularmente a agresiones sexuales. De manera similar, durante las campañas militares y las redadas contra comunidades que resistían el dominio colonial, las violaciones eran utilizadas como un arma colectiva para castigar y someter a las poblaciones locales. En estos contextos, el abuso no era solo una expresión de violencia, sino una táctica deliberada para sembrar miedo y disuadir la resistencia. El impacto de esta violencia sexual iba más allá de las víctimas individuales, afectando a las comunidades en su conjunto. Las mujeres que sobrevivían a estos abusos enfrentaban un estigma extremo dentro de sus propias comunidades, donde hablar sobre la violación podía resultar en ostracismo social o rechazo. Este silencio forzado perpetuaba los abusos, mientras que los hijos nacidos de violaciones eran doblemente estigmatizados. Primero por ser producto de un acto no consensuado, y en segundo lugar por ser mestizos en un sistema que valoraba la pureza racial europea. Estas dinámicas contribuían a la fragmentación social, dificultando la capacidad de las comunidades para organizarse y resistir colectivamente. Ejemplos concretos de estas prácticas abren una ventana al impacto del abuso sexual en las colonias francesas. Durante la ocupación de Argelia, particularmente en la Guerra de Independencia, 1954-1962, las violaciones eran utilizadas como represalias contra comunidades que apoyaban a los rebeldes. En África Occidental francesa, las mujeres que trabajaban en la construcción de carreteras o en la extracción de recursos naturales estaban constantemente expuestas a los abusos de supervisores y soldados. En Indochina francesa, las mujeres vietnamitas y camboyanas enfrentaban una doble explotación. Eran sometidas a abusos sexuales en las plantaciones y al mismo tiempo fetichizadas bajo la narrativa orientalista europea de la mujer sumisa. El legado de esta violencia sexual en el contexto colonial francés es un testimonio del uso del abuso como arma de dominación. Más allá de la explotación económica y política, el control de los cuerpos colonizados se convirtió en una pieza central del proyecto imperial. Aunque estas prácticas fueron silenciadas durante mucho tiempo, su impacto persiste en la memoria histórica y en las dinámicas sociales de las antiguas colonias, recordando los horrores de un sistema que instrumentalizó la violencia en todas sus formas. La desaparición forzada. Cuando el castigo se convierte en olvido. En el sistema colonial francés, la represión no solo se manifestaba en ejecuciones públicas, torturas en prisión o trabajos forzados. Para eliminar cualquier amenaza al régimen, se utilizó un método aún más efectivo: la desaparición forzada. Este castigo no solo eliminaba físicamente a la víctima, sino que borraba su existencia, dejando a familiares y comunidades sin respuestas, sin cuerpos y sin justicia. En colonias como Argelia e Indochina, la desaparición forzada se convirtió en una práctica común contra líderes rebeldes, activistas políticos y figuras que el régimen consideraba peligrosas. Detenciones sin juicio, secuestros en plena noche y ejecuciones clandestinas se convirtieron en tácticas de terror utilizadas por las fuerzas coloniales para sofocar cualquier intento de resistencia. Durante la Guerra de Independencia de Argelia, 1954 a 1962, las fuerzas francesas implementaron la desaparición forzada como parte de su estrategia de contrainsurgencia. Miles de argelinos fueron detenidos por el ejército, la policía y unidades especiales como los paracaidistas, para nunca ser vistos nuevamente. Los secuestrados eran llevados a centros clandestinos de detención, donde eran interrogados y torturados. Algunos eran ejecutados en secreto y sus cuerpos arrojados en fosas comunes, ríos o incluso en el mar Mediterráneo. Otras víctimas eran transportadas en helicópteros y arrojadas vivas desde el aire, en lo que se conoció como les crevettes Bigard, las gambas de Bigard.
en referencia al general francés Marcel Bigard, quien justificó esta práctica como un método de eliminación rápida de enemigos. Uno de los casos más documentados fue la desaparición de Maurice Audin, un matemático y militante comunista francés que apoyaba la independencia de Argelia. Fue detenido en 1957 por las fuerzas francesas y nunca se volvió a saber de él. Durante décadas, el gobierno francés negó su ejecución, hasta que en 2018 se reconoció oficialmente que Audin había sido asesinado bajo tortura y su cuerpo desaparecido. La desaparición forzada también se utilizó contra civiles acusados de colaborar con el Frente de Liberación Nacional, FLN. Hombres, mujeres e incluso adolescentes eran arrestados bajo sospecha, pero en lugar de ser juzgados o encarcelados, simplemente desaparecían. Sus familias nunca recibían información sobre su paradero y cualquier intento de exigir respuestas era reprimido. En la Guerra de Indochina, 1946 a 1954, el ejército francés utilizó tácticas similares contra combatientes del Viet Minh, el movimiento independentista liderado por Ho Chi Minh. Las desapariciones forzadas fueron aplicadas para desarticular la resistencia vietnamita y sembrar el terror entre la población. Las fuerzas coloniales detenían a líderes comunistas, organizadores de huelgas y simpatizantes del Viet Minh. Algunos eran enviados a campos de concentración como Paulo Cóndor, donde morían lentamente debido a las condiciones inhumanas. Otros eran ejecutados en secreto y sus cuerpos nunca eran entregados. En algunas regiones, aldeas enteras eran sometidas a desapariciones masivas. Cuando los franceses sospechaban que un pueblo apoyaba al Viet Minh, sus habitantes podían ser arrestados sin registro y trasladados a lugares desconocidos. Las ejecuciones sumarias en la selva se convirtieron en una práctica recurrente, con cadáveres arrojados en ríos o enterrados en fosas comunes que nunca fueron documentadas. Uno de los casos más emblemáticos fue la desaparición del intelectual y activista Nguyen Van Thao, un líder político que promovía la independencia. Fue arrestado por las fuerzas francesas y nunca se volvió a saber de él. Su desaparición marcó un punto de inflexión en la radicalización de la lucha contra el colonialismo. Las desapariciones forzadas tenían un doble propósito. No solo eliminaban físicamente a los opositores, sino que también creaban una atmósfera de miedo e incertidumbre en la sociedad. Sin cuerpos ni pruebas concretas, las familias quedaban atrapadas en una búsqueda interminable, sin respuestas y sin la posibilidad de duelo. Las fuerzas coloniales utilizaban varios métodos para borrar cualquier rastro de sus crímenes, fosas comunes clandestinas. En Argelia, los detenidos eran arrojados al Mediterráneo con bloques de cemento atados a sus cuerpos. Además, las autoridades coloniales negaban sistemáticamente cualquier participación en estas desapariciones. A las familias se les decía que sus seres queridos habían escapado o se habían unido a los rebeldes, dejando un vacío legal que impedía cualquier tipo de investigación. La desaparición forzada tuvo un efecto devastador en las sociedades colonizadas. No solo eliminaba a los líderes de los movimientos de resistencia, sino que también generaba una cultura del miedo en la que nadie se atrevía a desafiar la autoridad colonial. En Argelia, la táctica de la desaparición forzada sembró el terror entre quienes apoyaban la independencia. Muchos opositores optaron por el exilio antes de arriesgarse a ser secuestrados. La incertidumbre sobre el destino de miles de desaparecidos sigue siendo un tema de memoria histórica en Argelia hasta el día de hoy. En Vietnam, el uso de desapariciones forzadas reforzó el odio hacia el dominio francés y radicalizó aún más la lucha por la independencia. Con cada líder desaparecido, el Viet Minh encontraba nuevos motivos para intensificar su resistencia, hasta que finalmente logró la victoria en 1954. Las desapariciones forzadas fueron uno de los métodos más extremos utilizados por el régimen colonial francés. No se trataba solo de castigos o ejecuciones, sino de la aniquilación total de una persona y su memoria.
Los cuerpos nunca eran recuperados. Las historias quedaban en la incertidumbre y las familias eran condenadas a una espera interminable. Cuando la represión pública y la tortura en prisión no eran suficientes, el imperio recurría a su arma más efectiva, hacer que sus enemigos desaparecieran sin dejar rastro. En la historia del colonialismo francés, pocas tácticas fueron tan brutales y pocas dejaron una marca tan profunda en las naciones que lucharon por su independencia. Testigos, figuras emblemáticas de los métodos coloniales franceses. El imperio colonial francés, conocido por sus extensos territorios y su poderío económico, implementó una variedad de métodos opresivos para mantener su control sobre las poblaciones colonizadas. Sin embargo, a lo largo de la historia, diversas figuras emblemáticas han testificado, denunciado o combatido estas tácticas, dejando un legado de resistencia, documentación y análisis crítico. A continuación, se destacan algunas de estas personalidades que observaron, vivieron o se enfrentaron a la brutalidad del sistema colonial francés. Albert Londres, periodista francés del siglo XX, viajó extensamente por las colonias francesas, exponiendo con su pluma las condiciones inhumanas que definían la vida bajo el régimen colonial. En sus reportajes, Londres describió con crudeza la explotación en lugares como la Guayana francesa, famosa por su brutal sistema penitenciario, y Argelia, donde las desigualdades entre colonizadores y colonizados eran abrumadoras. Londres no solo documentó los métodos de trabajo forzado, sino que también reveló el impacto de las políticas opresivas sobre las comunidades indígenas. Sus escritos provocaron un gran revuelo en Francia y sirvieron para sensibilizar al público sobre la realidad de las colonias, convirtiéndose en una de las primeras voces que cuestionó abiertamente la narrativa de la misión civilizadora francesa. Aimé Césaire, poeta y político martiniqueño, fue una figura central en el movimiento de la negritud, que buscaba revalorizar la identidad africana y caribeña frente a la opresión colonial. A través de obras como Cahiers d'un retour au pays natal, Cuaderno de un regreso al país natal, Césaire describió las profundas injusticias y deshumanización que caracterizaban el dominio francés en el Caribe. Su denuncia del colonialismo iba más allá de los abusos físicos. Césaire abordó cómo el sistema colonial destruía las identidades culturales y reducía a las poblaciones colonizadas a meros instrumentos de producción. Como político, lideró movimientos para otorgar mayores derechos a los territorios franceses de ultramar, dejando un legado de lucha que influyó en generaciones de activistas. Toussaint Louverture, líder de la revolución haitiana, fue una figura central en la lucha contra el dominio colonial francés. Aunque vivió antes de que algunas de las prácticas más institucionalizadas del colonialismo francés se desarrollaran, su vida y obra ejemplifican la resistencia frente a tácticas brutales como el marcaje con hierros al rojo vivo, la explotación en plantaciones y la violencia punitiva. Louverture, nacido esclavizado, lideró una revuelta que no solo desafió al imperio francés, sino que desmanteló uno de los sistemas de explotación más infames de la historia, la esclavitud en Saint-Domingue. Su liderazgo demostró que las tácticas opresivas del colonialismo no eran infalibles, inspirando movimientos de resistencia en todo el mundo. Aunque es más conocido por denunciar los abusos en el Congo belga, Roger Casement también destacó por documentar atrocidades en otros imperios, incluido el francés. Su enfoque en la violencia sistémica hacia las poblaciones colonizadas y su interés en exponer las condiciones inhumanas en las colonias europeas influyeron en el desarrollo de una conciencia global sobre los abusos del colonialismo. Casement ayudó a ampliar el debate internacional sobre la ética del dominio colonial, subrayando cómo las mismas prácticas de explotación se repetían en diferentes imperios, incluido el francés. Su labor inspiró a activistas y periodistas que continuarían exponiendo las injusticias del sistema colonial. Frantz Fanon, psiquiatra y filósofo martiniqueño, estudió profundamente las implicaciones psicológicas y sociales del colonialismo. En su obra Los condenados de la tierra, Fanon analizó cómo la violencia estructural, los castigos públicos y la explotación laboral no solo mantenían el control físico de las colonias, sino que también buscaban destruir la identidad y autoestima de las poblaciones sometidas. Fanon fue testigo de los métodos más brutales del colonialismo
durante la Guerra de Independencia de Argelia, donde la tortura, las violaciones y las ejecuciones masivas se convirtieron en tácticas comunes del ejército francés. Su análisis teórico ayudó a conectar estas prácticas con los sistemas más amplios de dominación, proporcionando un marco para entender las luchas de liberación en todo el mundo. Reclutamiento forzoso en las colonias francesas. Cuando la guerra se convirtió en castigo, el dominio colonial francés no solo se sostuvo mediante la explotación económica, la represión violenta y el control social, sino también a través del uso sistemático de reclutamiento forzoso en sus ejércitos. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, miles de hombres de las colonias de África y Asia fueron enviados al frente sin posibilidad de elección. La imposición del servicio militar en los territorios colonizados no solo privó a generaciones enteras de su libertad, sino que también sirvió como una forma de castigo para aquellos que no se sometían al régimen colonial. El reclutamiento forzoso no terminó con las guerras mundiales. Durante la Guerra de Argelia, jóvenes argelinos fueron obligados a luchar contra su propio pueblo en un conflicto que buscaba sofocar el movimiento independentista. Francia utilizó esta táctica para debilitar la resistencia, fracturar la identidad argelina y reforzar su control sobre el territorio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Francia recurrió de inmediato a su imperio colonial para reforzar sus filas. Más de 500.000 soldados coloniales fueron reclutados para luchar en los campos de batalla de Europa. Hombres de Argelia, Senegal, Marruecos, Túnez, Madagascar, Indochina y África Occidental Francesa fueron enviados al frente sin entender los motivos del conflicto ni recibir formación adecuada. Muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza, secuestrados de sus aldeas o engañados con promesas falsas de ciudadanía y recompensas económicas que nunca llegaron. En las trincheras, los soldados coloniales eran enviados a las posiciones más peligrosas y utilizados en ataques frontales de alto riesgo, donde las bajas eran masivas. Se les asignaban tareas extremadamente arriesgadas como despejar campos minados o realizar asaltos suicidas contra las líneas enemigas. Dentro del ejército francés, los soldados africanos y asiáticos sufrían discriminación constante. Eran tratados como inferiores por los oficiales franceses, recibiendo menos equipamiento, peor alimentación y condiciones de vida precarias. A pesar de su sacrificio en la guerra, los sobrevivientes nunca fueron reconocidos en igualdad de condiciones con los soldados franceses, y al regresar a sus países de origen se les negó el pago de pensiones o beneficios que sí recibieron los veteranos europeos. En la Segunda Guerra Mundial, Francia repitió la misma estrategia. Se reclutaron más de 400.000 soldados coloniales, con métodos coercitivos aún más duros. Miles de africanos fueron reclutados bajo el cuerpo de los tirailleurs senegalés y enviados a combatir en Europa y el norte de África. Como en la Primera Guerra Mundial, estos soldados eran utilizados en las misiones más peligrosas y sufrían un trato degradante por parte de los oficiales franceses. Al finalizar la guerra, muchos de estos soldados esperaban recibir compensaciones y ciudadanía. Sin embargo, en 1944, un grupo de veteranos africanos fue asesinado por el ejército francés en el campo de Tiaroye, en Senegal, cuando protestaban por sus pagos atrasados. Este episodio dejó en claro que Francia solo valoraba a sus soldados coloniales mientras los necesitaba en el campo de batalla, pero los desechaba una vez que el conflicto terminaba. El caso más extremo de reclutamiento forzoso ocurrió durante la Guerra de Independencia de Argelia. Más de 250.000 argelinos fueron obligados a integrar el ejército francés y luchar contra sus propios compatriotas. Francia reclutó a miles de jóvenes argelinos bajo el cuerpo de los jarquis, un contingente de tropas indígenas utilizado para reprimir al Frente de Liberación Nacional. Muchos de estos jóvenes fueron coaccionados, amenazados o forzados a enlistarse para evitar represalias contra sus familias. Cuando Argelia logró su independencia en 1962, Francia
abandonó a los jarquis a su suerte. Miles fueron asesinados por los independentistas argelinos por haber colaborado con los franceses, mientras que otros fueron encarcelados en condiciones inhumanas. Los pocos que lograron escapar a Francia fueron discriminados y tratados como ciudadanos de segunda clase, sin recibir el reconocimiento ni la protección que se les había prometido durante la guerra. El reclutamiento forzoso en las colonias francesas fue una práctica brutal que arrebató la libertad a miles de personas. Para Francia, los indígenas no eran ciudadanos, pero sí soldados útiles cuando se necesitaban refuerzos en el frente. Fueron utilizados como carne de cañón en trincheras, asaltos suicidas y misiones de alto riesgo. Al finalizar las guerras, no recibieron el mismo reconocimiento ni las mismas pensiones que los soldados franceses. En Argelia, la táctica fue aún más despiadada. Obligar a los jóvenes a luchar contra su propio pueblo fue una forma de fragmentar la resistencia, dividiendo a las comunidades y sembrando el miedo. Cuando la guerra terminó, los soldados argelinos reclutados por Francia fueron abandonados sin protección y condenados al olvido. El imperio colonial francés se sostuvo sobre prácticas de castigo que combinaban el terror público con la opresión sistemática. Más allá de su crueldad física, estos métodos apuntaban a destruir la moral de las comunidades locales, reforzando así la hegemonía colonial. Sin embargo, la historia también da cuenta de quienes, con su rebeldía o sus denuncias, se convirtieron en baluartes de la dignidad. Sus testimonios exponen el costo humano de este régimen y recuerdan que incluso los imperios más poderosos enfrentan límites cuando la conciencia colectiva se alza contra el horror.